un paciente cuando te dice, yo soy diabético o hipertenso, nadie lo culpa, ¿verdad? Pero Ujú. cuando fuma empiezas, pero tú, ¿por qué fumas? Porque tú haces eso. Oye, no, esa recriminación hace que el paciente fume más. También dentro del currículum, yo noté que usted tiene mucha de su energía y de su tiempo enfocada en la cesación del tabaco. Así que, ¿por qué no por qué nos cuenta un poquito más de eso? Bueno, sí, efectivamente. Una de las cosas que he estudiado es cesación tabáquica. ¿Y por qué? Porque una de mis líneas de investigación más importantes y más fuertes es el cáncer bucal. Por fin me haces una pregunta fácil. Perdón. Eh, No, para nada, al contrario, lo he disfrutado mucho. Entonces, bueno, volviendo al tabaquismo, estudié eso porque es una de las causas fundamentales asociadas al cáncer de la cavidad bucal, particularmente el carcinoma de células escamosas. El tabaquismo en cualquiera de sus formas, ya sea inhalado, ya sea masticado. En Venezuela se utiliza mucho masticado, en Ujú. Venezuela además se utiliza candela para adentro, que es invertido. Oh, es el más Y peligroso, ¿no? bueno, terrible. Y bueno, y otras formas de tabaquismo como el narguile o arguile, y ya ahora el vapear, pues que no es tabaquismo, pero es una cesación tabáquica y ya reconocemos que tiene efectos también en la cavidad bucal. Entonces, bueno, como trabajo con cáncer, pues dije, bueno, la manera de yo poder ayudar a mis pacientes para evitar uno de los factores de riesgo más importantes, que es el tabaquismo, es aprender cesación tabáquica. Y bueno, y a eso me he dedicado, ¿no? Estudié la especialización para el tratamiento del tabaquismo, para la cesación tabáquica, y de ahí en adelante, bueno, hemos trabajado con muchas investigaciones sobre el efecto del tabaquismo en la cavidad bucal, ya sea en saliva, ya sea en la parte periodontal, ya sea en la pérdida dentaria, ya sea en caries, es decir, y por supuesto en lesiones potencialmente malignizables y cáncer bucal. Entonces, bueno, un poco eso es lo que hemos venido trabajando. Yo creo que el odontólogo es una de las personas que puede tener un mayor acercamiento y un mayor impacto en el paciente para dejar de fumar. Porque la relación odontólogo-paciente es muy estrecha. Si Ujú. uno le va a hacer una corona a un paciente, lo ve un montón de veces, ¿verdad? Si le va a hacer una prótesis. Entonces llega a haber una relación con nuestro paciente muy buena. En el mejor de los casos, ¿no? A veces no es tan buena, pero en la mayoría de los Ujú. casos sí. Y ese paciente, pues podemos aprovechar esa relación porque si fuma para que deje de fumar. Entonces yo creo que el odontólogo tiene que asumir un rol un poco más participativo en estas tareas de cesación tabáquica. Y un poco también en eso hemos venido trabajando. Tengo una pregunta. Pues yo creo que todos, ¿no? Todos tenemos pacientes que están fumando. Inclusive los pacientes admiten que ellos quieren dejar de fumar, que saben que les hace daño, que saben que pues es algo que no les trae absolutamente nada bueno, ni financieramente, ni de salud, ni nada. A todos los que nos estén escuchando, ¿qué deben de hacer o qué podrían hacer la próxima vez que tengan en la silla dental a un paciente que dice, si quiero dejar de fumar, pero no he podido? ¿Qué consejo le da a ese odontólogo, a ese estudiante que puede ayudar a su paciente a tratar de dejar de fumar, pero no sabe cómo? Excelente. Bueno, nosotros nos tenemos que formar para la cesación tabáquica, no es tan fácil. Pero un paciente, el primer paso es decirte, yo quiero dejar de fumar. El paciente fuma y él sabe que se está haciendo daño, pero fuma porque es una adicción, porque la nicotina que consume se une a receptores que están en las neuronas y necesita esa nicotina. De hecho, si dejan de fumar, le da craving, necesitan Ujú. fumar porque hay un proceso adictivo, ¿verdad? Entonces, aprovechar, si un paciente está en la silla odontológica y le dice al estudiante, oye, vale, yo sé que fumar me hace daño y yo quiero fumar, pero no sé cómo hacerlo, no puedo hacerlo solo. Uno debe primero hacer un reforzamiento positivo a Ok. ese statement, ¿verdad? A esa confesión. Oye, qué bueno que quieres dejar de fumar. Tú no fumas porque te da la gana, sino fumas porque esto es una enfermedad. Empezar conceptualizando que no puedo culpar a mi paciente porque fume. No podemos culpar a un paciente cuando te dice, yo soy diabético o hipertenso, nadie lo culpa, ¿verdad? Pero Ujú. cuando fuma empiezas, pero ¿tú por qué fumas? Porque tú haces eso. Oye, no, esa recriminación hace que el paciente fume más. Entonces, empezar diciéndole, no es culpa tuya, tú necesitas ayuda, yo te puedo ayudar. Se puede hacer de manera conductual y se puede hacer de manera farmacológica. Así como para el mismo ejemplo, para diabetes, hipertensión, damos medicamentos
y además cambiamos la conducta del individuo en términos de alimentación, sedentarismo, etcétera, etcétera, pues también en estos pacientes vamos a tener una parte conductual y una parte de medicamentos. Entonces, si el estudiante no maneja muy bien eso, pues puede apoyarse en algún profesor o en algún profesional que sí maneje cesación tabáquica, pero aprovechar ese momento, que es el momento ideal para estimular a su paciente en el proceso de cesación tabáquica. Esto es un proceso, no es que de la noche a la mañana él va a dejar de fumar y se acabó, ay, qué fácil todo. No, es un proceso y de hecho es tan proceso que se dice que hay una media de 7 veces que intenta un individuo dejar de fumar hasta que deja de fumar definitivamente. Imagínate. 7 veces. Entonces, 7 veces una media, o sea que puede ser menos, pero puede ser mucho más. Entonces, eso le va a suceder al paciente, que puede recaer. Entonces, es un proceso en el que podemos ayudarlo. ¿Qué decirle al estudiante? Aprovecha esa ventana, además que todos los procedimientos que le van a hacer va a ser mucho mejor cuando deje de fumar. Eso se lo puede decir, oye, si tú dejas de fumar, además, inmediatamente ya se van a ver cambios en la cavidad bucal, tu salud bucal va a ser mucho mejor, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar la parte farmacológica, pero también de la parte conductual, vamos a establecer un día cero para dejar de fumar y entre los dos vamos a ver cuál es ese día y yo te mando un mensajito por WhatsApp y te recuerdo ese día y te voy acompañando en esto. Eso es importante. Entonces, bueno, por supuesto debe formarse el estudiante y debe tener las competencias para hacer la cesación tabáquica, pero ya que le confiese al paciente que desea hacerlo, es una puerta abierta que no debemos desaprovechar y cerrar.